Todo comenzó a comienzos en 2023 al iniciar mi segunda carrera profesional. Fue cuando conocí a una chica, llamémosla solo N. Una chica un tanto curiosa, ya que no era la primera vez que me topaba con ella. Cuando estuve en la secundaria ya la había conocido, pero nunca habíamos hablado, eran solo miradas. Volviendo al punto, bueno, al principio no la veía como nada y no fui cercano a ella en ninguna ocasión, hasta que ella me reconoció por mi apellido tan peculiar, porque curiosamente era excompañera de mi hermana. Así fue como todo comenzó. Anteriormente yo tenía una mejor amiga de años y pues éramos muy unidos, pero tomamos rumbos distintos y todo terminó cuando sin razón alguna dejó de escribirme. Bueno, eso dolió, ya que para mí mis amigos son muy importantes y no suelo tener muchos y menos mejores amigos, ya que no dejo entrar a nadie fácilmente en mi vida, mucho menos darles mucho afecto, y cuando los tengo pues literalmente son como mi familia o hermanos. Bueno, es lo que pienso. Como dato adicional, pues sufrí de depresión y actualmente sufro de ansiedad porque mi niñez y adolescencia prácticamente fue una sumándole que mi novia había fallecido de cáncer. Volviendo al tema de N, siempre salíamos a caminar después de unas horas de clases. Con otra chica, la llamaremos M. Ellas eran mejores amigas. Bueno, cabe resaltar que era muy interesante hablar con M, pero no teníamos suficiente confianza como la tenía con N, ya que con ella podía hablar muchas cosas, y así fue como se formó una buena amistad. Con el tiempo nos acercamos, mas ella me contaba muchas cosas, secretos, chistes, bromas, etc. Ella comenzó a llamarme mejor amigo. Bueno, yo al principio no la veía como tal, pero con el tiempo comencé a encariñarme con ella y a considerar que tal vez podía ser mi mejor amiga. Bueno, también comencé a hablar más con M, pero no tanto como lo hacía con N. Bueno, a decir verdad, ya las veía como amigas, ya que siempre éramos los three, aunque había una chica que también se nos unía, pero ella no entra en esta historia, así que la dejo de lado. N ya tenía suficiente confianza conmigo para contarme un secreto horrible de su niñez. Y bueno, también le conté algo. Para resumir, tuve un trasplante de riñón, lo cual fue por un error médico. Llegamos al punto de llorar juntos por las cosas que le contaba, de cómo hasta mis padres me habían echado de lado cuando más los necesita. Con las semanas, ella consiguió a un novio, lo cual ocasionó que yo y M estuviéramos más juntos, y eso ocasionó que nos volvamos amigos, mientras que N se iba todos los días con su novio, hasta que me enteré que ella hacía todo lo que él diga como si de un juguete se tratase. En ese momento, a mí no me importaba, ya que aún seguíamos siendo mejores amigos, así es, ya la consideraba eso. Hasta que sin previo aviso ella me bloqueó y la noté más distante en clases. No sabía lo que había pasado hasta que me enteré por M, eran más cercanas que yo, pues ella me aclaró que su novio era muy inseguro cuando me veía con ella y eso causaba celos en él. Lo tomé como una tontera, llegando a bromear en algunos momentos, hasta que hablamos y me desbloqueó y supuestamente iba bien. Pasamos mucho tiempo, pero aún estaba su novio, y pues yo y M cada vez hablábamos más, hasta que mi abuela, la cual era como mi madre, falleció repentinamente, lo cual me destrozó, y la desesperación, tristeza y la ansiedad se apoderó de mí tanto que estaba a punto de quitarme la vida, pero no lo hice. Traté de disimular y fui a clases, pero era evidente el cómo estaba, la cual ellas se dieron cuenta y decidieron acompañarme en ese momento. Pero N se marchó con su novio. Fue M quien me consoló con sus palabras o sus abrazos. Fue raro, ya que yo esperaba eso de mi mejor amiga. Al llegar a casa hablé con mi mejor amiga Daniela. Olvidé mencionarla, pues ella fue mi mejor amiga justo cuando la otra se había ido, y le mencioné el tema de N y me dijo que no me convenía, pero era mi decisión. Con el tiempo aprendí a superar y M se volvió más cercana a mí,
y me gustaba pasar mucho rato con ella mientras que N seguía con lo de siempre hasta que su novio la terminó y ella corrió llorando hacia mí y pues la consolé secándole las lágrimas diciendo palabras que nunca le diría a cualquiera. Al tiempo volvieron y se repitió lo de siempre. Amanecí bloqueado y no sabía qué había pasado esta vez. Bueno, ya estaba pensando que su amistad no era verdadera, y pues lo dejé pasar hasta que me hablo y paso lo de la otra vez, y bueno, seguimos, pero esta vez no como antes ya que los pensamientos me inundaban. Hasta que otra vez me bloqueo, cabe resaltar que me bloqueaba cuando su novio se lo decía y pues para allá se volvía cotidiano. Pero esta vez fue por mucho tiempo y en ese tiempo sin contacto con N, formé una buena amistad con M y la trataba como mi mejor amiga y ella igual. Un día N me habló reclamando que porque no le hablaba y pues le dije que literalmente ella se había alejado y para que yo sienta culpa me dijo que su padre la había echado de casa y su novio la ayudó. Pero fue cuando le dije que podía confiar en mí que yo habría abierto mi puerta para ella. Pero a ella nunca le importó eso. Bueno, quedamos en estar bien. Olvidaba algo, una vez su novio la hizo tomar 2 pastillas del día, lo cual eso causó que ella enfermara y se preocupara mucho. Ahora bien volví a hablar con ella, pero ya no era como antes, hasta otra vez me bloqueo después de le ayudara a volver con su novio. Paso mucho tiempo más que la anterior vez. Mi amistad con M era muy buena, pero siempre nos preocupábamos por N. Incluso le dijimos y recomendamos, pero eso nunca le importó. M se sentía mal por ella ya que eran mejores amigas antes que yo y la ponía triste como se alejaba por un novio que no la trataba como se merecía. Hace una semana ella me escribió por Facebook. Para ser sincero, pensé que se disculparía y la verdad yo esperaba eso, pero no. Solo me dijo que había perdido su número y que necesitaba que le añada a algunos grupos de la carrera. Accedí respondiendo frío. Me pregunto que si no sabía quién era. Le dije que sabía quién era, pero no la reconocía, y corté la conversación diciendo que ya la había unido a los grupos. Al día siguiente me escribió como si nada hubiese pasado, como si nunca se hubiese ido, y respondí frío, lo cual causó que ella me dijera que qué pasaba, y comenzó una discusión muy larga que, resumiendo, yo le reclamé porque se había alejado sin decir nada, y como ni siquiera considero los sentimientos de M. Su respuesta me molestó mucho, básicamente dijo que no sentía nada por M, y más era por mí. Le dije que al menos hubiera confiado en mí, y quiso justificar sus acciones con la muerte de su abuela, pero no le creí ya que repetía el mismo patrón, cada vez tal vez pensó que me ablandaría el cerrazón y la perdonaría como hacía antes, pero no caí en eso, y seguí con la discusión. Ella trató de culparme, y le recordé mi pasado de cómo nada quedaba para mí más que Daniela y llegaron ellas y hicieron mi vida mejor hasta ahora. Se disculpó, pero ¿saben yo? Ya no sentía nada por ella en ese momento. Ella se despidió con intención de quitarse la we, pero con el tiempo me di cuenta que solo quería que yo sintiera pena y que volviera a ser como antes, aunque la vi varias veces conectada. Le conté todo lo sucedido a M, la cual se quedó en silencio llorando por las palabras que N dijo. La veía sola a M y me acercaba por pena. M me dijo que le dolía tanto que fuera así que maldecía el día en que N se le acercó, que de ahora en adelante tendrá más